Es el doctor Pablo de Jesús Vinas Acosta y sin más vamos a iniciar con los contenidos. Este es el resumen que les he preparado sobre el capítulo 9. Vamos a revisarlo brevemente para su comprensión. En la página 272 inicia el capítulo 9 denominado El pensamiento político de Montesquieu, Rousseau y Kant. En la 275 hago una pequeña introducción sobre Montesquieu, conocido como el iluminismo. Obras de Montesquieu está El espíritu de las leyes, que tiene como objetivo limitar el poder del monarca. Hay un germen corruptor al despotismo, es decir, el monarca siempre va a querer gobernar sin límites, y por eso hay que ponerle límites. Todo hombre con poder tiene a abusar de dicho poder, y para eso son los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, para buscar una relación de pesos y contrapesos y un equilibrio en el gobierno. Charles de Secundan, de Burgos de Francia, fue gran amigo de Montesquieu. Montesquieu habla sobre el equilibrio de los tres poderes en la página 276 en sus obras de 1721, Las cartas persas, donde hace una sátira de la sociedad francesa, y ahí inicia la Ilustración. En 1733 hace consideraciones sobre las causas de las grandezas y decadencia de los romanos, o la filosofía de la historia, y en 1748 escribe El espíritu de las leyes. Se entiende espíritu como la relación de las leyes pueden tener con diversas cosas. Se entienden leyes como las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas y por lo tanto no pueden ser transplantadas, sino que se adaptan a las costumbres culturales de cada país o cada nación. La libertad política corresponde al derecho a hacer a lo que la ley me permite, y propone un sistema de pesos y contrapesos para poder frenar el poder, o sea, el poder legislativo que promulga las leyes, el poder ejecutivo que dispone sobre la guerra, la paz y la seguridad nacional, y el poder judicial que castiga los delitos contra la ley. Luego en la página 282 tenemos a Rousseau, un gran pensador, La sociedad corrupta y las soluciones políticas. Es un tema muy importante en Rousseau, el tema del buen salvaje, el estado de la naturaleza, la voluntad general y la muerte es común a todos los seres humanos. Esta frase fue acuñada a este filósofo por primera vez. Y como pueden ver, utiliza términos de los anteriores filósofos antes citados. En 1712 fue a Ginebra, en Suiza, a conocer a Jean-Jacques Rousseau. Nace en Ginebra. Fue amigo de Diderot. En 1750 da el discurso sobre las ciencias y las artes. En 1755 da el discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres. Fue una de las más grandes de sus obras. En 1761 escribe la novela Eloísa. En 1762 El contrato social o principios de derechos políticos. Escribe El Emilio o de la educación. En 1765 conoce a David Hume y en 1768 escribe Confesiones. En la página 285
él habla sobre la crítica de la civilización, sobre el desarrollo del tema del buen salvaje, donde el hombre en la naturaleza es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Las propiedades privadas es el inicio de todas las desigualdades. En base a esto se funda la sociedad civil. Es un poco parecido a lo que vimos en el capítulo anterior. En la página 286 habla sobre el contrato social y la voluntad general. El derecho a la libertad es una condición natural e inalienable. Esta palabra ya es acuñada por este autor y adquiere importancia, ¿verdad? Va relacionada con los derechos fundamentales. El contrato social protege al ciudadano de la fuerza común de la persona y a sus bienes. Genera un nuevo orden social que se deriva de tres premisas básicas de la filosofía. Se fundamenta en la voluntad general, todos somos iguales ante la ley y todos deben actuar según el deber moral. Esas son las tres premisas filosóficas que propone este filósofo Rousseau. Sobre la soberanía, en la página 288 dice que es inalienable y la soberanía le pertenece al pueblo. Se ejerce directamente, es indivisible. La unidad en el legislativo, ejecutivo y judicial. La ley deriva de la voluntad general religiosamente y otorga el bien común. El legislador aplica la ley, pero no la crea. Debe ser una persona excepcional, el legislador. Es un puesto de confianza. En la página 293, el gobierno como sospechoso de atentar contra la soberanía. Esto lo que quiere decir Rousseau es que el hombre no es perfecto y eso hace difícil que la democracia se lleve a la práctica. El pueblo siempre debe estar vigilante del gobierno que aplica la ley como sometimiento. En la página 296 hablamos ya de Kant, de la ética del deber absoluto. Hay una frase muy importante de Kant y dice que a él le impresiona el cielo estrellado por encima de su cabeza y la ley moral que hay en mí. Para Kant, la moral es lo que hace al hombre divino, porque ningún animal tiene moral, solo el ser humano. Solo el ser humano tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Los animales se dejan llevar por sus instintos, mas el ser humano tiene esta capacidad que le da una gran responsabilidad ante el mundo. Él siempre dijo, Kant, haz aquello mediante lo cual haces digno de ser feliz. Nace en Königsberg en 1945. Ese lugar pasó después a ser dominio de Kaliningrado en Rusia, pero para cuando él vivía ahí era de Alemania. Fue pietista, o sea, una creencia religiosa que hablaba sobre la caridad y la piedad. Obras importantes de Kant tenemos la de 1770, lo que se llama la disertación, crítica a la razón pura, que trata sobre el conocimiento puro. En 1786, la fundamentación de la física de las costumbres. En 1778, la crítica de la razón práctica, que versa sobre el conocimiento a priori, que se expresa a través de la voluntad, que es una acción moral, pues hay que elegir con libertad, rectitud y deber. Es decir, está dentro del ámbito de la metafísica. En 1797 escribe La metafísica de las costumbres, que habla sobre el debate entre el concepto de la moral entre
el estoicismo y el cristianismo. Y en 1790 la crítica de la facultad de juzgar, que versa sobre lo bello y el arte y lo sublime de la naturaleza. Y en 1795 su proyecto de la paz perpetua, que estudia una estructura mundial de gobierno. En la página 298 habla sobre la ley moral del imperio categórico. Es una razón teórica capaz de conocer científicamente, de modo que la razón práctica ordena a la voluntad las acciones que considera morales, o sea, correctas o incorrectas. La razón práctica elige la rectitud o el deber, proponen practicar las leyes concebidas sobre la inteligencia. La razón pura es moral a priori y la razón no pura es condicionada por la voluntad y las costumbres. Por ejemplo, una persona honesta por deber es correcta. Los principios prácticos son producto de la voluntad humana, sujetos al deber según la ley moral. Estos principios se van a dividir en máximas, que son subjetivas, e imperativos, que son válidos en tanto son buenos. Para todas estas, en el ámbito del deber hacer. Entonces, en casos hipotéticos sobre el objeto que dan felicidad, pero no universal. Categóricos, que afirman algo explícito y es universal. Formal acción de buena voluntad en sí misma, no en material, es intencional. Entonces, el imperativo categórico universal es aquel que busca el bien común y por lo tanto considera Kant que es deber siempre hablar con la verdad. La ética kantiana corresponde al cumplimiento de la virtud por el deber mismo, es decir, hacer siempre lo correcto. En la página 304, la formulación del imperativo categórico. Debemos obrar de tal manera que la máxima de nuestra voluntad pueda tener un valor perpetuo, como principio de una legislación universal. El ser humano debe ser valorado desde toda perspectiva, desde su gran dignidad. La dignidad del ser humano es lo que lo eleva a esa condición divina. Hay una regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, y realiza al prójimo aquello que quieras para ti. En la página 305 está la elevación de la moral. Dice que es autónoma, intrínseca del ser humano. Repito, solo los seres humanos tienen moral, por eso es tan importante, y según Kant es lo que diviniza al ser humano. Algunas la nombran como conciencia personal, es un fuero interno, deontológico, un puro actuar por deber, no por interés. Eso es deontológico, actuar por deber y no por interés. A esto es lo que Kant llama lo divino del ser humano, la moral que posee en su interior, que genera respeto. Es un deber santo y por lo tanto divino. Y por último, en la página 308, es ético mentir por amor a la humanidad, pues Kant dice que fue su objeción al francés Benjamin Constant. Decir la verdad es un deber que está por encima de todos los deberes y los define como lo correctamente recto.
La franqueza es un principio que debe aplicarse sin excepción. Quien miente está ajeno, apartado, separado de nuestro deber santo y por lo tanto divino. La verdad y la honestidad no siempre llevarán a la felicidad. Bueno, con esto llegamos al capítulo 9.